noticia quizás más de las más destacadas del día de ayer, en un contexto en el que el gobierno nacional vive una especie, digamos, de euforia por la estabilidad del dólar que ha tenido en estos primeros 48, 72 horas sin cepo, aunque está muy discutido hasta qué punto realmente se levantó el cepo, porque hay un montón de operaciones que todavía están restringidas. Pero es cierto que cuando se mira el valor del dólar oficial, incluso del dólar blue, y etcétera, el resto de los dólares financieros, hay una estabilidad monetaria que no se veía en los últimos 2-3 meses, donde se les empezó a escapar el dólar al gobierno, y por eso, entre otras cosas, es que salió corriendo al Fondo Monetario a pedirle auxilio. Pero en medio de esa nueva primavera financiera que en principio augura otra vez semanas o meses de jugosos negocios para quienes se dedican a ganar plata poniendo los pesos en tasa de interés en pesos y después comprando dólares, ese esquema el llamado carry trade o bicicleta financiera, que funcionó desde agosto del año pasado hasta más o menos enero, que empezó a mostrar crisis, y por eso es que ahora viene la plata del fondo para poder sostener ese mismo negocio unos meses más, por lo menos tratar de que llegue hasta las elecciones y mostrar como resultado una estabilidad. En medio de ese contexto, que es el que hace que el gobierno esté con un relativo optimismo, el presidente Milei dando reportajes de 5 horas, etcétera, ayer se conoció un dato de la consultora Sentia, si no me equivoco, Sentia con SC, sobre lo que está pasando con el consumo. Es decir, lo que las personas, lo que podemos comprar cuando vamos al supermercado. ¿Estamos comprando más o estamos comprando menos? Y yo diría que es uno de esos datos que simplemente lo que hacen es confirmar la percepción que la mayoría de las personas tiene de su propia vida y de su entorno, ¿no? Cuando uno habla con un amigo, cuando uno habla con un vecino, con quien fuere, cualquier persona cercana, palpa que no está creciendo el consumo, la gente no está comprándose más cosas, autos, o lo que fuere, digamos, ahorrando para cosas más importantes o incluso consumiendo más de cuestiones más cotidianas. No es que uno camina y ve los restaurantes llenos, como se vio en otras épocas, no hace tanto tiempo en Buenos Aires, sino más bien al revés. Y el dato que arrojó esta consultora Sentia, que es una consultora que se dedica a medir el consumo, es que los supermercados vendieron 7,1% menos que en el año pasado, que en marzo del año pasado, cuando ya había caído el consumo. O sea que esta caída es una caída sobre la caída. Había caído una cifra similar en marzo del 2024, eso era absolutamente lógico, era inevitable, porque Milei produjo una devaluación brutal, ni bien asumió. Recordemos que el dólar pasó aproximadamente de 300 y pico, 380 pesos el oficial, me refiero a 800 pesos. Eso hizo que una inflación que se había disparado por una devaluación que Massa había hecho en agosto, presionado por el Fondo Monetario Internacional, se disparara todavía más. La inflación estaba aproximadamente en 8-10% mensual, estaba altísima cuando ganó Milei, cuando asumió, perdón, y inmediatamente después de que asumió se disparó al 25% y ahí empezó a bajar, ¿no? Fue 25 en enero, 20 en febrero, 15 en marzo, así lentamente empezó a bajar hasta quizás el mejor momento del gobierno, que fue aproximadamente en agosto del 2024, con el ingreso del blanqueo y la estabilización del dólar, que mostró unos meses de inflación más cercana al 2%, hasta que empezó a dispararse de nuevo, como vimos estos meses. Bueno, a pesar de todo eso, el consumo sigue cayendo. Lo cual, ¿qué quiere decir? Básicamente quiere decir que la gente tiene menos capacidad de compra en el bolsillo. El salario te alcanza para menos. Porque gastás más de tu salario en servicios. Es una de las explicaciones
centrales, porque hay muchos gremios que tuvieron capacidad de negociación y pudieron negociar aumentos que empardaran con la inflación o empataran con la inflación, pero hay otros gremios que no, por ejemplo los estatales. Los estatales vienen con negociaciones paritarias mayormente por debajo de la inflación. Y porque después tenés un 40% aproximadamente de los argentinos que trabajan en el circuito informal. Y ahí no hay paritaria, no hay nada. Y ese sector también le ha caído la capacidad de compra de su salario. Todo esto, ahí llegó, mirá, hace su ingreso espectacular. Mi compañera Lorena Álvarez, a quien yo quiero ver un día en lo de Mirta Legrand. Merecido almuerzo con Mirta Legrand tenés vos, Lore. Ay, sí, lo tengo. El problemita de hoy es que no hay colectivos tan rápidamente. Y es un feriadísimo, ¿eh? Ah, feriado, claro. Yo, mirá, yo estoy fuera de foco. Yo salí, pues lo sentí como un día Yo tengo siempre el de 32, 36, 38, 42 y ahí ya me empecé a preocupar ya directamente. Bueno, pero acá estás acá. Viviste coleando. Ha llegado al infierno. Lorena Álvarez hace su ingreso al círculo del infierno. El infierno tan temido. Bueno, Lore estaba acá contando, para mí la primera noticia, la noticia más importante, hubo varias ayer, pero creo que la más importante es una encuesta, una medición que hace la consultora Sentia, que es la que mide el consumo, que muestra el nivel de caída del consumo. Ahí estaba más o menos contando que cayó 7% promedio en marzo de este año respecto al año anterior, respecto a marzo del año pasado, que ya había caído, obviamente porque con la devaluación que había hecho Milei en diciembre del 2023, para marzo del 2024 el consumo se había desplomado bastante porque se había disparado la inflación. Ese es el dato. Fue más grave en el AMBA que en el resto del país. Es decir, el área metropolitana de Buenos Aires, que además vos curtís mucho por las ferias y todo eso y percibís mucho qué pasa en el área metropolitana de Buenos Aires, tiene una caída de consumo mayor que el resto del país. Es la que depende del... A ver, esto es muy raro. El trabajo, ayer lo hablábamos, el trabajo tal cual lo conocemos ya no existe hace un montón, no sé si algún porcentaje. Pero mucha gente vive del trabajo formal. Y el trabajo formal se cae y automáticamente son los que viven de changa. Entonces te matan. Bueno, ayer habían circulado los datos de empleo, que había aproximadamente 200.000 empleos formales menos, 150.000, perdón. 100.000 perdidos en el sector privado, 50.000 en el Estado, que son los despedidos de Milei, que Milei tanto festeja, todos los contratos que no renueva, etcétera. Y dato que no es menor, ayer salió una encuesta súper interesante de Alaska, después la tenemos que ver también, con respecto a todas las cosas que cuando empezó el gobierno de Milei, estaba todo el mundo de acuerdo. O sea, no es que solo festejaba Milei, festejábamos todos. Festejábamos, digo, no, por eso. Ah, está bien, lo que vos decís, sí, todo el motosierra, rompamos todo. Y pasado el año, esos números cambiaron un poco, pero no se crean que cambiaron a modo enloquecido, ¿eh? La obra pública es un tema que cambió. Que ahora parece que no está tan mal la obra pública, pero te digo que... Mira, después de lo que te pasó en Bahía Blanca, alguna reflexión tiene que tener la cabecita de los argentinos. Pero digo que como una situación, como te diría, muy apoyada. No hizo nada, no era a diferencia de Menem del 89, si yo decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Esto es, me votaron a pesar de lo que yo dije. Claro, me votaron por lo que dije. Sí, me votaron por lo que dije. Bueno, eso para mí es la noticia, digamos, de ayer o de hoy más importante. Nos sigue la caída del consumo, sobre todo en el AMBA, y qué sé yo, no sé, el gobierno festeja, pero no hay mucho para festejar. Festeja la estabilidad del dólar, básicamente, que logró en estos primeros 3 días de liberación del tipo de cambio, de mayor libertad en el tipo de cambio, que además evidentemente estuvo muy pensado hacerlo este lunes para que hubiera solamente 3 días de actividad financiera
y después tuvieras ahora 4 días, porque hoy no hay banco, ¿no? Hoy no se mueve básicamente. No hay banco de tantos colectivos. No hay banco ni colectivo. Ni tantos. Otros títulos. Seguimos con los títulos. Ayer estuvo Guillermo Francos. ¿Te acordás que en la mañana habíamos dicho que había una jugadita para ver si había quórum o si no había? Bueno, al final hubo quórum y además hubo un acuerdo. O sea, Guillermo Francos informó que no iba a contestar preguntas sobre el caso Libra. Que todo lo que tenga que ver con el caso Libra lo va a exponer la próxima semana, creo que es martes o miércoles, que tiene que ir a ser interpelado por la comisión de diputados que se hizo específicamente para el caso Libra. Así que ayer pudo esquivar la bocha del caso Libra, pero dejó muchas otras definiciones sobre otros temas. Dijo que, entre otras cosas, dijo que no iba a haber más ingresos al CONICET, definiciones de jefe de gabinete, que los sueldos de los que están se van a pagar, que hay que ver cuánto aumento, que bueno, que están atados un poco a, pero que no iban a ingresar más gente al CONICET y que tampoco iban a ingresar los los que ganaron becas en el 2023. Es decir, lo congelan. Congelan la cantidad de investigadores que ingresa al CONICET, lo dejan congelado en ese momento. Entre otras cosas que dijo. Después hubo una parte en la que habló... Una cosa, es que sí. Todos los temas que hay que discutir, o sea, es increíble. Porque ahora el CONICET es como una mancha venenosa. Entonces, es parte de eso que te decía de Alaska, que te dice, bueno, sí que se cierre el CONICET. Las investigaciones que hay, o sea, el mundo que se viene, lo que vos necesitas investigadores, pasa que ellos lo van a referenciar todo en investigadores sociales, que igual son necesarios, ¿no? También, digamos. Pero, digo, todo lo que va a ser, todas las cosas que hace el CONICET en términos científicos, pero en términos prácticos que te puedan servir para la industria, para la inteligencia, para todo. Y, bueno, nada. Lo relacionaron con sociales y ahí van y ahí se lo pueden llevar puestos. Mira, acá estoy viendo el dato concreto. Había 845 científicos que ya tenían aprobado su ingreso hace más de 1 año y medio. Y son estos los que tampoco van a ingresar. Tenían aprobado, digamos, becarios o... Así que sí, bueno, es la apuesta de la derecha argentina, no es muy original. Tiene el mismo proyecto hace como, no sé, desde que ganó el peronismo, creo yo. Esto no es porque lo haya estudiado yo, sino que he leído a quienes lo han analizado y estudiado con más profundidad, que es más o menos siempre el mismo, es volver un poco a ese país preperonista, bueno, el país del siglo XIX, ese que admira tanto Milei, ¿no? Que uno tendería a pensar que cuando Milei habla del siglo XIX lo piensa en un sentido más metafórico, pero parece que lo piensa en un sentido bastante concreto. Eso es un país que no tenga desarrollo científico, que no tenga desarrollo industrial, que no tenga incluso desarrollo cultural, que no haya cine, nada de lo que te hace un país un poco más moderno, un poco más desarrollado, y que produzcas trigo, soja, derivado de trigo y la soja, ahora petróleo, gas, derivado de petróleo y el gas, minería, algunos derivados de minería, y arreglate como puedas, mano. Porque esos sectores como mucho te generarán no sé cuánto, pero lo voy a averiguar y te voy a traer el dato de cuántos puestos de trabajo generan estos sectores. Si vos te dedicas solo a producir eso, solo lo que el mundo te quiere comprar, que sería la idea de la derecha, ¿no? Hagamos solamente lo que nos demanda China y Estados Unidos no nos demanda nada porque producen todo esto que producimos nosotros, pero China y los que nos compran, la India, Vietnam, los otros países latinoamericanos. Bueno, sin CONICET también, sin investigación. Otro título... Medio raro, porque en un momento que encima sin poder venderle soja a China, porque Estados Unidos también te presiona para eso, o sea que va a ser peor, porque ni siquiera tenemos libertad para, vos decís, vamos a hacer preperonismo total, que parece una locura, pero digo, en esos términos, y ni siquiera vamos a tener un comprador chino. ¿A quién le vamos a vender la soja? Ah, bueno, además está pelado. Además, bueno, sí, no, pero vas a ver que con China igual el tema comercial, Milei lo va a cuidar porque si no puede. Pero le pegan una patada en el traste. Es una de las exigencias del fondo. Eso ya, claro, de Estados Unidos. Ya está bastante
Pero Estados Unidos lo que exige es el swap. Por ahora no te exige que no comercies con China. A lo mejor algún día te lo va a exigir también. Ahí la Argentina no, ahí no puede hacerlo, digamos. Porque ya está bastante peleado con el sector rural. Vamos a ver si la semana que viene hablamos con alguien del sector rural, porque ya está bastante peleado con este. Ayer hablaba con una persona que se dedica a eso, a un colega que cubre campo y tiene mucho contacto con productores rurales. Y me dijo, sí, irónicamente me dijo, no sabés lo felices que están con el valor del dólar. O sea, les liberó el dólar, estuvieron aguantando para liquidar, esperando que se unificara el tipo de cambio, digamos que se vea el tipo de cambio para liquidar, y con el dólar a 1.200 pesos, que es más o menos lo que cerró ayer, y viste, no sienten estímulo, digamos. O sea, con el campo ya la relación es muy mala, así que no creo que siga con China. Mira, Franco dejó otro título, no sé si tenemos los audios. Tenemos los audios, Fede, vamos a escuchar primero el más corto, el de Franco. En un momento le preguntaron, este es el relato del Gordo Dan y compañía, Santiaguito Caputo. Escuchá lo que dice Franco sobre por qué el gobierno vuelve al FMI. El presidente lo que planteó es que si fracasa el plan económico y por eso debe irse al Fondo Monetario, eso sí sería un fracaso. Pero cuando se tiene éxito y se sobrecumplen metas del Fondo Monetario, lo que está haciendo este nuevo acuerdo con el fondo es mejorar el balance del Banco Central, reponiendo todas esas letras intransferibles que se fueron creando en distintas etapas y que no tenían respaldo. Esto porque, ¿te acordás que Milei había dicho el año pasado, cuando era diputado, y no sé si en la campaña electoral también, que un gobierno que al Fondo Monetario es porque fracasó? Que si vas al Fondo Monetario porque fracasaste, que es como es ir a pedir, ¿viste cuando el boxeador pide que termine el round? Bueno, algo así, ¿no? Lo había planteado el propio Milei, entonces él acá da esta respuesta donde todos los que van al Fondo Monetario fracasan, menos cuando va Javier, cuando va el Jabo. Porque si va el Jabo va porque tiene éxitos, si no el Jabo no. El Jabo solo tiene éxitos, no tiene fracasos. En este intercambio con los diputados ayer hubo una intervención que yo la rescaté básicamente porque fue hasta hace poco, igual, viste, con el diputado Miguel Pichetto nunca se sabe, ¿no? Pero hasta hace poco era un aliado muy nítido del gobierno, muy nítido del gobierno, y ahora está tomando distancia. Hay que ver hasta dónde, porque Pichetto está jugando con Macri, digamos, ¿no? Su pertenencia partidaria. De hecho, él dice que está participando de la campaña, con Jorge Macri en la ciudad, etcétera. Habría que ver si renueva. Yo creo que Pichetto tiene que renovar ahora. La banca, ahora me lo voy a chequear. Pero mirá lo que dijo Pichetto, lo que le dijo Pichetto al gobierno en la sesión de ayer, a Guillermo Franco. ¿Lo tenemos ahí, Fede? Que es la consistencia de tratar de volver a trabajar con el dólar a la baja. Hemos escuchado al presidente que el presidente quiere un dólar de 1.000. El dólar en la banda, el dólar de 1.000. Y eso indudablemente, le digo, al sector productivo exportador, que el presidente quiere que liquiden, de ninguna manera le conviene. Hay que encontrar un marco de un dólar competitivo y hay que empezar a comprender la situación grave social que viven los trabajadores y los jubilados. Me parece que es un tema de discusión y de debate con ustedes, de considerar que es imprescindible actualizar salarios porque ya se movieron los precios. También lo escuché al presidente Bausili del Banco Central, que nos viene con el cuentito de que cuando cambia el tipo de cambio no se modifican los precios. Bueno, me molesta que nos lesionen la inteligencia, señor jefe de gabinete. Me molesta mucho. A ver, yo no soy economista, pero he vivido en la Argentina. Y le digo la verdad, el tema de la banda del piso y del techo
no ha funcionado en el país. La experiencia de Martínez de Oz, 79-81, la experiencia también del propio expresidente Macri con el propio Caputo, sistema de bandas. En general, este sistema funciona y en general siempre se mira al techo y no al piso. Bueno, un poco lo que charlábamos de... Hizo referencia a los sectores exportadores, que no lo dijo exactamente, pero se refiere obviamente al sector agropecuario, ¿no? Igual estoy pensando que él fue después esto es como un estado de locura increíble. Porque él fue candidato a vicepresidente de Macri, pero ya había pasado la banda, ya todo. Ah, sí, por supuesto, ya había fracasado. Ya había fracasado, no es que fue antes, porque uno puede entender, vos sos el vice de, no sé, de Macri, que prometió una cosa y después hace otra, se entiende. Pero ya lo agarraste de vice de cuando ya había fracasado. Y que íbamos a seguir fracasando, pues la idea era siempre la misma. Sí, sí, bueno, pero eso en la política pasa, ¿no? Sí, pero muy interesante cómo se está reacomodando la idea de la economía. Igual, digamos, esto digo, un mensajito para el morenismo, el morenismo, que siempre quiere recuperar a Pichetto. Él lo dijo acá, en una entrevista que le hicieron nuestros colegas de Triple Click, si no me equivoco, Luciana Glesser y Fabi Wallman. Dijo que él estaba, digamos, incorporado como proyecto político al proyecto del PRO en la ciudad. No sé si estará pensando en ser candidato a diputado nacional por la ciudad y renovar su banca, no lo tengo muy claro. O a lo mejor a senador, porque se renuevan senadores de la ciudad este año también. Pero está incorporado y lo dijo así abiertamente. Yo estoy participando del proyecto de Jorge Macri en la ciudad. O sea, está con Macri, básicamente. Está con los primos Macri. Con lo cual, esto muestra también un poco la distancia que están tomando algunos aliados, por lo menos en este momento electoral. Bueno, no dejó mucho, digamos, habló mucho tiempo Franco sobre, le preguntaron por Pablo Grillo, Vanina Biasi, la diputada del FIT, le preguntó por Pablo Grillo, por lo que pasó en otro momento, creo que importante de la presentación del ministro, y defendió la postura de Patricia Bullrich. Dijo que fue un accidente trágico, una tragedia, no algo intencional, digamos. Un accidente trágico y que el gendarme había actuado acorde al protocolo. Otro título que por ahí después lo podemos desarrollar más, pero que tengo que rectificarme, es, yo ayer dije, citando un artículo de Pablo Capielo de La Nación, o sea, en realidad hice referencia a ese artículo, que la Corte estaba demorando en mover el expediente de la expresidenta Cristina Fernández en esa apelación o recurso de queja que ella acercó a la Corte para que la Corte revise la condena que tiene. Lo dijimos a esta hora, a las 7, 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, la Corte movió el expediente y hizo el primer paso que hay que dar, que es que lo mandó a la Procuración General de la Nación, donde está Eduardo Casal, para que Eduardo Casal opine, diga si cree o no que el recurso es válido, porque lo primero que tiene que hacer la Corte es decidir si habilita o no el recurso. Lo puede rechazar, la Corte puede decir, no, esto no, yo no lo tengo que revisar, ya está. Y queda firme todo. El famoso 180, creo que es el recurso que utiliza la Corte para rechazar los pedidos de queja de este tipo. Esto abre, digamos, como un montón de especulaciones sobre... Parece que lo de Casal va a ser rápido, esa era la especulación que había ayer. Y después, bueno, viene el turno de la Corte. Decir, sí, no, lo de Casal no es vinculante, Casal es una opinión simplemente. Y después la Corte tiene que decir, primero si lo acepta. Bueno, si lo acepta, está claro que se abre un periodo mucho más largo. O sea, el primer debate es si acepta o no revisar el caso y la sentencia. Ese es el primer debate. Después... si lo acepta, que es lo lógico, debería ser lo lógico por la importancia institucional de la persona en la que estamos hablando, ahí sí se abre un periodo muy largo. Pero si no lo acepta, todavía mucha especulación sobre
esto después lo vamos a desarrollar en la rosca, sobre en qué momento se pronuncia la Corte, suponiendo, por ejemplo, que rechace el recurso, ¿no? Si Cristina podría o no legalmente ser candidata. ¿En qué momento? Eso va a generar mucho debate porque puede haber distintas interpretaciones sobre lo que dice la ley en cuanto a si el candidato, en el momento en que es inscripto candidato, comienza a tener fueros, o si los fueros son recién cuando ya es electo, o si los fueros son cuando asume. Pues son 3 instancias. El momento que sos candidato inscripto, que sería, suponete que las elecciones sean en octubre, las candidaturas se van a inscribir probablemente un mes antes, más o menos, en septiembre. Si es candidata por la provincia de Buenos Aires, es un mes menos todavía, será en agosto, porque en provincia de Buenos Aires se va a votar el 7 de septiembre. Después viene la elección, ahí sos electo, septiembre-octubre, y después viene la toma de posesión, la jura, ¿no? Que sería en diciembre, en ambos casos en diciembre. ¿En qué momento empiezan a correr los fueros? Después revisamos bien la ley y lo contamos. Es el debate que había ayer, porque eso tiene que ver con en qué momento se pronuncia la Corte. Yo te digo, para mí, en la Argentina la justicia, y particularmente la Corte Suprema, se mueve políticamente. Van a hacer lo que a los sectores que responde la justicia les parezca mejor. A la Embajada Americana, al Grupo Clarín, incluso al propio gobierno. Si en algún momento llegan a la conclusión de que les conviene más una Cristina proscripta, la van a proscribir. Si llegan a la conclusión de que le conviene más que compita, porque el gobierno especula con que eso le sirve para polarizar, y si polariza tiene más chance de tener mejores resultados, ese tipo de especulación electoral tan habitual, entonces van a permitir que compita. Yo no creo que haya nada jurídico en el pronunciamiento de la Corte. Nada. Nunca lo hubo. Nunca lo hubo, exactamente. Nunca lo hubo. Y como último título, ayer el gobierno hizo trascender que no piensa revisar el piso de paritarias del 1%, que era lo que venía autorizando, 1% mensuales, ¿no? Esto que era lo que venía autorizando el gobierno y que tiene mucho que ver con la marcha de la CGT el próximo 30 de abril. El mensaje de ayer fue: hagan todas las marchas que quieran, hagan lo que se les cante, nosotros vamos a seguir igual, vamos a anclar. Y fíjate que estábamos viendo al principio, que empezamos con los títulos, lo de la caída del consumo, ¿no? Bueno, la visión del gobierno es que la caída del consumo siga, claro, porque así es como esta es la idea, que la inflación va a bajar por esto, digamos, porque la gente, hay un momento que si nadie come, y sí, los alimentos de alguna manera van a bajar. Yo quiero contarle que en 1998, 1999 hubo deflación. Es verdad, o sea, vos ibas y los precios eran más baratos y nadie los consumía igual. Y así terminó ganando otro gobierno que estalló un año después. O sea, no se sostiene. Pero aparte es muy gracioso porque el mensaje del gobierno ayer, así en off era esto, obviamente, ¿no? Era, bueno, es un tema entre privados. Mentira, no es un tema entre privados, porque cuando los privados, o sea, los sindicatos y el empresario acuerdan una pauta salarial que no es la que le gusta al gobierno, van al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, porque no más ministerio, y el secretario de Trabajo no lo homologa, no lo autoriza. Entonces es mentira que es entre privados. Absolutamente falso. O sea, ahí para mantener los salarios bajos no tiene el Jabo no tiene ningún problema en ser estatista, estalinista, o lo que sea, en intervenir, ningún problema en eso. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Nada, ya está, los títulos del día. Los títulos del día, terminamos así.
publicar en redes, y voy a decir una cosa antes de empezar la pesca, la caza y la pesca, que está terrible. ¿Saben lo que es tener un gran equipo y tener muy buenos compañeros? Que te guste más una cámara y tu compañero te cambia el lugar. Ay, Demi, ni siquiera me importa hablar más, me importa más la cámara. Mirá, estoy como Viviana Canosa. Por mí habla todo lo que quieras, Por pero... Dios, Viviana Canosa. ¿Qué Ay, quilombo Dios, que está no haciendo, importa, ¿no? después, sigamos. Espera, Ahora, ¿cómo le gusta, ¿Cómo le gusta? Guardate todo porque está dentro. Hay gente que nació para eso, para... Guardate todo porque vamos Sí, por no orden. quiero hacer un comentario, digamos, no quiero hacer un comentario que sea ni muy machista ni despectivo porque es... Pero Vamos. hay gente que le gusta esa cosa, son vedette, le gusta el cabaret, le gusta esa cosa. La tercera red que pesqué. Ante todo, si quieren comunicarse por WhatsApp, 234-9672. Y en todas las redes sociales, @FM La Patriada. Así que teníamos que tirar las las vías de comunicación, allá van. Y vamos con redes. Voy a decir algo que pasó ayer. Ayer operaban a Pablo Grillo nuevamente. Este tema sí te va a interesar. Pablo Grillo, fotógrafo, que fue herido en una de las manifestaciones de los jubilados. Ayer fue operado, había una cadena de oración, se pedía por él. Y también hubo, a ver si nos pueden mostrar que en las redes estuvo circulando muchísimo. Es una obra, digamos, una obra artística. Está ahí la fotito para que la pueda ver Demi. Te digo que impresiona bastante, Contémosla. Contémosla para sí, quienes los... Es como una especie de... ¿Qué es una estatua? No es una estatua, una gigantografía. Es una gigantografía exactamente... De Pablo Grillo. De Pablo Grillo, exactamente como estaba, la posición que estaba cuando le dispararon. Te digo que impresiona muchísimo. Sí. O sea, que yo la vi sí. y me quedé, digo... El arte, ¿no? Como el arte... Y bueno, había toda una discusión y ¿por qué te traigo el tema de las redes? A veces el nivel de deshumanización de las redes me asombra. Empezó a haber justificaciones del tipo, bueno, ves que estaba parado y tenía que estar agachado. Yo te digo en serio, después vos vas, hay trolls y después vas y ves que hay gente también. Siempre uno quiere ver eso. El troll que es @102.004.400, después está @Demi Verdúa que vas y también está opinando de Boca, Y eso me impresiona. Algo que pasó, que es muy similar a lo que pasó con Santiago Maldonado, ¿te acuerdas? Que todas las justificaciones que había, bueno, no tenía que estar ahí, no tenía que estar ahí parado. O sea, nadie está hablando de la bala, están hablando de no tenía que estar en ese lugar. Y eso fue una discusión en redes. Lo único bueno, a diferencia cuando el tiempo pasa, es que antes había grandes discusiones sobre esto. Y ahora muchas veces la gente los deja hablando solos. Cuando hay un nivel de deshumanización ya entendés que no podés discutir con nadie. No sé si a vos te pasa. Hay un límite para la discusión. Así que, como me haces la pregunta personal, Sí. te contesto personal. Sí. Yo tengo Twitter, nunca tuiteo, más que las notas que escribo en Tiempo Argentino, una columna que puedo hacer acá en la radio. Nunca me sentí... Por eso también tengo muy pocos otros colegas y colegas varones y mujeres, compañeros así, colegas periodistas que tienen mucho más seguidores. Me dicen, lo que pasa es que para tener seguidores tenés que participar. A mí no me convoca Twitter a tuitear, no sé por qué, me inhibe, me siento extraño. Y es cierto que sí, qué sé yo, hay veces que se pone muy violento. Que es muy común, la violencia es como el lenguaje básico de Twitter y de las redes en general. Sí, con un increyendo tremendo, por eso te repito. Y puede ser que te haga mal. A mí a veces me hace mal, como me hace mal a veces mirar ciertos canales de televisión, ciertos canales de noticias que los paso y digo, che, basta, no aguanto más esto. Porque hay lugares que son básicamente como destilerías de odio. Y eso, viste, que te envenena. Digamos, no está bueno vivir envenenado, digamos. A mí no me... Totalmente. O sea, no me gusta sentarme a comer unos fideos con una cosa acá. Yo creo que uno puede disentir. Y ahí pero las redes no sirven para eso. Con muy poca gente. Igual me ha pasado, tengo como... Y nada, pues son 140 caracteres. La red lo que vos tenés que hacer es todo lo contrario de la periodista, la que habló sobre Vargas Llosa. Laura Arroyo.
Laura Arroyo es 7 exactamente... minutos 32 estuvo explayándose. Claro, 7 minutos 32 es un tiempo que te permite desplegar el lenguaje, etcétera. Las redes sociales, 140 caracteres, es un golpe de efecto. ¡Anda a la mierda! O sea, es eso. Es algo que llame mucho la atención, que impacte y que sea corto. Bueno, el insulto, la agresión, funciona. Vamos, mira, lo enganchaste perfectísimamente, ni que supieses de qué se trataba. ¿De qué venía? ¿Cuál es la próxima red? Observemos esta disputa. Y esto está atado a grillo, me encanta, porque todo está atado con todo esta vez. Sigamos con la siguiente. El siguiente, ahora sí es un video. O el periodismo. No se parezcan a Cristina en esto, es todo lo que te estoy diciendo. No se parezcan al kirchnerismo en este Vos tema. decime, nombrame, ya que hablas de parecidos con Cristina, con Alberto, no importa. Decime a alguien que yo, como secretario de Comunicación de la Nación, haya levantado el teléfono y me haya quejado de lo que dijeron. No te hablo de vos. No, porque en la comparativa con Cristina o con Alberto, sí levantaban el teléfono. Jamás qué hemos pasa? levantado un teléfono Es que para quejarnos de nada. Nosotros cuando tenemos una queja la decimos públicamente, decimos, mira, Cristina, mentiste en esto, en esto y en esto. Ahora, ¿no te gustan las formas? Bueno, qué sé yo. Es una discusión de tercer orden. Súper interesante esta discusión. Muy interesante. Súper interesante. Y voy a decir algo que no es mío, que se lo escuché decir ayer en La Nación, que también estuvo invitado Martín Rodríguez, Tinta Lemona en Twitter. Lo invitó Barsky y dijo, le preguntaron por esto. Y dijo, el gran problema que tuvo el macrismo es que levantó muchísimo la apuesta y nació un monstruo, que vendría a ser el mileísmo, que se puso por sobre la grieta, peor, porque ellos habían tirado mucho de la cuerda. Recordemos cómo el macrismo ha tirado de la cuerda. Después todos se arrepintieron, pero todos fueron como los padres de lo que viene. Y lo que nació es como un niño mucho más rebelde, que los pasa por encima. Fíjate que la que está pidiendo formas es Cristina Pérez. Sí, Cristina Pérez, justo Cristina Pérez. Claro, pero porque ella podía... La esposa de Petri. Tal cual. Aparte es una discusión de la interna del propio Sí, mileísmo. no del mileísmo, no, del gabinete directamente. Directamente, acá estamos, la esposa de un ministro que es la rama pro, pero porque ella es la rama macrista. Y las formas, pero las formas que ellos mismos presionaron y tensaron. Recordemos grandes discusiones. Bueno, ahora estamos todos reconciliados, estamos medio todos reconciliados. Mirá, a mí me había bloqueado Pablo Abeluto. Te voy a decir algo polémico en esto. ¿Qué? Estoy de acuerdo con Adorni. Te voy a decir, es polémico. No es polémico, puede ser. Estoy de acuerdo con Adorni en lo siguiente. En una sola cosa estoy de acuerdo con Adorni. Yo también, en un punto. Después te cuento por qué. Yo personalmente creo que está bien y es totalmente legítimo que los políticos le contesten a los periodistas. Que es lo que plantea, que es lo que le decía Cristina Pérez. No se parezcan a Cristina, no se parezcan al kirchnerismo, o sea, no nos contesten. Nosotros, o sea, el periodismo tiene que poder decir cualquier barbaridad, porque además, y este también es el tema, diría mucho más contra el kirchnerismo que contra el mileísmo. Pero vos tenés periodistas que dicen cualquier cosa. Vos escuchás a Johnny Viale y dice cualquier cosa, digamos, pero cualquier cosa. Claro, a Johnny Adorni no le contesta porque es un propagandista del gobierno. Pero, digamos, cualquier cosa, son capaces de decir cualquier cosa. Y en redes, donde sea. Hace poco yo vi un Twitter justamente de Johnny Viale que puso una foto de los Kirchner, una foto familiar. Decía, ¿acaso esta no es la familia más corrupta de la historia argentina? ¿Y cómo no le vas a contestar? O sea, ¿con qué derecho? Digamos, ¿por qué Máximo Kirchner o Cristina o, no sé, Florencia, si contestara, Florencia no suele participar, ¿por qué no le vas a contestar a eso? O sea, ¿por qué motivo no le contestarías a eso? Por eso digo que es una trampa también de la gente que tiene como las buenas formas, que se entrampó, porque aparte con esas buenas formas fueron muy agresivos, fueron muy violentos. Pero qué buena forma es, por ejemplo, Eduardo Feynman diciendo todos los días, la condenada... No, pero digo, lo pongo en términos vamos a poner de la línea fina, que goles han sido tremendos. A ver, Cristina Pérez, vuelvo a repetir, el macrismo tiró de la cuerda tanto que le nació esto, que es como el hijo rebelde, pero ellos llevaban a eso. A ver, desde el mejor golpe de la historia es 1955, es una barbaridad. O sea, por eso digo, ahora estamos todos amigos, yo ahora me llevo bien con Abeluto, pero llegamos a estar bloqueados. Mirá que yo en las redes soy más bueno, estoy tuiteando sobre Maclovia, una película mexicana. Así todos te sacaban de quicio. Bueno, ahora lo que lograron es como que
que alguien lo sobrepase la grieta y directamente tire de la cuerda, hasta te diría más, al propio kirchnerismo, que ha sido tibio, tibio entre comillas para contestar. Uno piensa ahora... El kirchnerismo le contestaba a los periodistas, a mí me parece bárbaro. No, sí, digo, pero para mí en eso son mejores, ya, más les importa menos a ellos. Es más, yo creo incluso que a veces sí fue un error, pero un error. Pero no un error porque atente contra la libertad de expresión que un político conteste. Eso es un ejercicio de la libertad de expresión. Y mucho más cuando el periodismo hace operación, o sea, se maneja con la barbarie con la que se maneja el periodismo en Argentina, que no respeta nada, digamos. No es un periodismo... En ninguna parte, no. Esa en ninguna parte, claro, exactamente. Yo creo que se equivocaron porque a veces al político le termina jugando en contra contestarle de una manera tan directa a un periodista específico. Exactamente. Digamos, pero... Yo creo que es totalmente legítimo que el político conteste. ¿Por qué no va a contestar? De acuerdo. ¿Por qué no va a contestar? De acuerdo. Por eso digo, en esta discusión, Cristina siempre está en la misma posición, pues la verdad que siempre es la misma, y siempre estoy en desacuerdo con ella. ¿Quién se para enfrente de ella? Porque podría haber sido Aníbal Fernández o Adorni, y estoy de acuerdo con ambos. Pero bueno, es porque no estoy de acuerdo con esa posición hipócrita de decir, casi como un gaslight, ¿viste? Te provocan y después te dicen, ay, no sé por qué te pones mal. Bueno, mira, me pongo mal porque te la pasas diciendo chorro, ladrón, condenado, como decís vos. Feynman dice barbaridad, ahora está más tranquilo, pero bueno, ¿se acuerdan de hoy Chocopar? Chocopar te podía llegar a decir... Chocopar dice cualquier cosa, es un animal. Vive insultando, vive generando odio, y insultando. Ahora está paz y amor. Por eso digo, en este contexto nació un hijo mucho más brutal de lo que fue el pasado. Pero bueno, crearon este monstruo y ahora tienen que aguantarlo. Vamos con la tercera, que es una imagen, porque ahora voy a hablar sobre ella y vas a colaborar porque habías empezado a tirar. Y yo te tuve que... Viviana Canosa, habla del país Viviana Canosa. Bueno, ayer Viviana Canosa, anteayer había estado en Comodoro Pi. Ayer Viviana se retractó sobre la denuncia de pedofilia hacia Lizzy Tagliani. Mira, la verdad que es una barbarie. Yo te voy a decir una sola cosa. Yo estuve viendo a la tarde, estaba en un trabajo y donde voy, hay chicos jóvenes que miran Olga directamente como no es que lo puse. Tuve que ver porque juegan con Lizzy Tagliani. Lizzy Tagliani tiene un segmento que es como si fuera Susana Jiménez. Y los pibes juegan. Te juro por Dios, yo no puedo creer. Porque si hay llama. ¿Viste como Susana que la llamaban? Lizzy hace lo mismo y una nueva generación de gente llama. Yo quedo asombrada, entonces me conecto desde... Yo hice lo mismo, de hecho yo llamé también. 3 palos ayer. ¿En serio? Sí, si acertabas eran 3 palos y yo también pero llamo. ¿ganaste 3 palos? No gané nada, estuve ahí, yo también llamé. No, pensé que alguna vez en tu vida habías ganado. No, ayer participé porque me faltaban una manga, digo, llamemos a Lizzy. Pero antes de empezar con eso, Lizzy hizo su descargo. Un descargo que ya ahora quiere ir hasta la última consecuencia, si la mar en coche ahora está como loca, porque la verdad que tirarte semejante barbarie, porque una cosa es una pelea donde vos le decís al otro, me robaste a mi marido. Bueno, ahí podemos estar 5 horas discutiendo, sí, te robé. Sí, pero no, digamos, abusaste de un menor. Entonces ella estuvo en varios programas, Lizzy, también estuvo con Georgina Barbarosa. En el programa de ella directamente dijo que se sentía, nada, hizo todo un descargo, le agradeció a todas las marcas que la seguían apoyando, a Olga que la seguía apoyando, al público que la seguía apoyando. Con Georgina Barbarosa lo que dijo fue que directamente fue un caos, porque ella adoptó Viste que ella recién adoptó un niñito. Sí. Estaba pensando en sacarlo de la escuela, habló con los papis. ¿Vos te das cuenta del desastre que puedes hacer con un niño adoptado? Digo, nada va a poner un límite, un freno al rating. Porque una cosa es la pelea tipo, Wanda, la China, me robaste a mi marido, no me robaste a mi marido. Y otra cosa es una acusación donde va tu honor y donde va de verdad toda tu vida. No es lo mismo, me robaste a mi marido, que sos un pedófilo. Y con esa liviandad. No sé qué opinás. Sí. Es bastante arpía igual Viviana Canosa, ¿no? Qué mina jodida, pero... bueno, es lo que veníamos hablando. Esto no es periodismo político, pero bueno, igual Viviana Canosa hace ahora también periodismo político. Pero... Esto es política, porque ella habló de políticos, metió a Patricia. Te digo algo, si ahora viene Patricia y también la que... Ahí volvemos, tiene razón, es cualquiera. Vos no podés entrar a un programa de la tarde y acusar a la ministra. No estoy diciendo que no puedas, tenés pruebas. Pero igual esto que decís vos, la liviandad, esta persona, y en general el periodismo, pero esta persona en particular, Canosa, ¿te acordás que vos mismo creo que trajiste cómo ella explicó, vos lo trajiste acá,
sí, en el programa lo hicimos, que no había tomado Lavandino. cloro, que no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, dióxido de cloro, durante la pandemia, sino que era agua. Y que bueno, pero que lo hizo porque estaba hinchada las bolas de que no la dejaban salir de la casa y que Alberto era muy, qué sé yo, no sé, que ella quería ir a comer afuera y no podía porque había restricciones por la pandemia. Entonces hizo un show en la tele y tomó agua diciendo que era dióxido de cloro y después se murió una nena de 6 años porque los padres le empezaron a dar dióxido de cloro y no se hace cargo de nada. No, pero igual. No se hace cargo de nada. Lo notable es que la tele la vuelve a llamar y ayer, en el medio de todo esto, Rial dijo la operaron. Yo digo, pero, porque también estamos. Che, no defendamos. A mí no me importa si la operaron o no la operaron. Bueno, puede ser alegremente. Real la defiende porque ahora se amigaron. Está bien, pero digo, alegremente. Ay, me operaron. Bueno, entonces, si no tenés todas las pruebas, si no vine acá, si no tenés. Es imposible tu operación. ¿Qué es? ¿Te enojaste? ¿Ahora con quién se enojó? ¿Con Lizzy? Porque una vez le sacó un bife de la heladera. Digo, esas disputas, me sacaste un bife de la heladera, pasamos a pedofilia. Estamos tirando de una cuerda. Que esto no está bien, no está bien. Y estuvo ahora, muy hay bien, algo... perdón, que hubo un cambio chiquitito que fue la cancelación. Con Lizzy todo el mundo esperó. Y eso me parece bien. No es que enseguida, bueno, las marcas nos bajamos. Todo el mundo quiso ver de qué se trataba. Bueno, porque también el emisor, ¿no? El emisor es como que te diga algo de este tipo, Yanina Latorre. ¿Cuánto tenés que tomarte un mes para ver si lo que dijo, cuánto hay de verdad en todo lo que dijo? Ahora hay algo que ahí, viste, esta cuestión amoral, que yo, para mí es un tema muy debatible. Amoral quiero decir, bueno, si lo convalida la población a través del rating, o sea, así, que sería la convalidación, ¿no? Como este tipo de personajes, Viviana Canosa, Yanina Latorre, que son capaces de decir cualquier cosa de cualquier persona, en cualquier momento, lo que sea, cualquier delirio, cualquier denuncia. Bueno, si la gente lo ve, no sé, bueno, para mí es un debate eso, o sea que cualquier cosa que, si yo mañana por cortarle la garganta en vivo, como pasa en algunas películas, por cortarle la garganta en vivo, no sé, la traemos acá a Maca, pobre Maca, y le cortamos la cara en vivo, le hacemos así un tajo en vivo y Maca grita y todo, y como lo va a ver un montón de gente, entonces lo hacemos. Un gran tormenta de ideas. Cometemos un crimen. Un gran tormenta de ideas. ¿Podemos convalidar todo por el rating? ¿Qué te parece? Sí. Esto para el lunes es un temazo, ¿eh? Temazo. Porque esto va a seguir. Bueno, vamos a musicalizar todo. No, tanda, vamos a una tanda y después venimos con la parte que más me gusta de este programa, la rosca. Mi momento favorito, la rosca. A ver, ¿en qué andas, Demi? Retomo lo de... Es raro, ¿no? Porque cuando uno habla de Poder Judicial no debería ser un tema de rosca. Pero lamentablemente no solamente lo es, sino que es la rosca. Es la rosca, el tema judicial. Retomo lo de Cristina para explicarlo un poco mejor. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Bueno, la Corte finalmente le manda a casar. Hay dos pedidos, hay dos recursos de queja ante la Corte. Uno es de Cristina diciendo no tuve un juicio justo. A esto hay que revisarlo porque no hubo garantías que las que tiene que dar el Estado de Derecho. Hay un montón de explicaciones de por qué, de recursos que no le permitieron presentar a la defensa, etcétera, etcétera. Pero hay otro recurso presentado por los fiscales, por la Fiscalía. ¿Y los fiscales qué quieren? Los fiscales quieren retomar la acusación por asociación ilícita contra Cristina. ¿Cuál es la diferencia? Cristina, la condena del tribunal oral fue por, digamos, malversación de fondos públicos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ni siquiera fue por enriquecimiento ilícito. Fue por malversación de fondos públicos, que sería esta plata que tendría que estar destinada a tal cosa, se destinó a otra. Perfecto. Y le dieron 6 años. Asociación ilícita, la condena es mucho más, la posibilidad de condena es mucho más elevada. Puede ser hasta 12 años por asociación ilícita, porque es un delito mucho más grave. Los fiscales están pidiendo eso, que era lo que pedía el fiscal Luciani, no recuerdo, que era el fiscal del juicio oral, desde el principio, ¿no? Que la condenaran por asociación ilícita. La Corte, el procurador Casal tiene que opinar sobre ambos recursos de queja, el de Cristina, el de la defensa y el de la Fiscalía. Acá, como te digo, todo el interrogante
es cómo va a jugar la Corte con los tiempos. Porque además ha jugado distinto con los tiempos en distintas causas que atañen a cuestiones políticas. Digamos, con la causa dólar futuro, por ejemplo, terminó sobreseída Cristina y Axel Kicillof también, que también estaba acusado ahí. Otra de esas causas delirantes donde acusaban a quienes habían sido funcionarios, Axel como ministro de Economía, de intervenir en el mercado por vender dólares en el dólar futuro, que es algo que hacen todos los países. Y yo recuerdo que en ese momento otros economistas que estaban en la vereda enfrente defendían a Cristina y Axel, diciendo, no, esto es un instrumento, es una herramienta que es un instrumento de política económica. Si esto sentaba un precedente terrible para... Bueno, ahora estarían presos todos. Todo el mundo estaría preso. Claro, todos los ministros... Porque además el propio gobierno de Macri intervenía en el mercado de futuros. Exacto, digamos, porque de eso se trata. El mercado de futuros es una expectativa de devaluación donde el gobierno interviene justamente para que no se dispare mucho el dólar futuro, porque si se dispara mucho el dólar futuro se empieza a crear ese clima de el dólar en el mercado de futuros está, ponele a 2.000 pesos dentro de 3 meses, entonces quiere decir que va a haber devaluación, entonces yo remarco los precios porque cuando te da de comprar lo importado. Por eso el gobierno interviene ahí para tratar de que el dólar futuro esté más o menos en línea con el resto de los valores. Y no del es dólar. casual que de ahí salieron sobreseídos. Yo siempre pensé porque si hubiera sido algo que no hiciese el resto, o que fuera algo muy particular, también lo condenaban a Axel, a Cristina, pero esto es como sentar un precedente terrible para el resto de los funcionarios públicos. Después, en la causa memorándum con Irán, por ejemplo, la Corte lo que dijo es que hay que hacer de nuevo el juicio. Imagínate. De nuevo el juicio oral, que fue un juicio muy largo, larguísimo, de una causa terrible, donde quizás una de las principales víctimas, además de Cristina, por supuesto, fue el ex canciller Timerman, que la padeció terriblemente. ¿Te acordás? Estaba haciéndose un tratamiento de cáncer en Estados Unidos. El juez Bonadío ordenó la detención en ese momento, acusándolo de traición a la patria. Una cosa... Un nivel de desquicio lo que ha sido lo que es el Poder Judicial en la Argentina, el nivel de operación política, digamos, que tiene. Y vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Es decir, lo único que va a importar acá son los tiempos políticos. Parece que Lorenzetti, y esto es público, ¿no? Porque además lo dijo Lorenzetti, estaba muy apurado en pronunciarse rápido sobre este tema. Rosati y Rosenkrantz están más inclinados porque la cosa tenga los procesos que corresponden. Pero acá lo único importante va a ser cuánto te sirve políticamente. Hasta ahora, mirá, en los años electorales siempre han sido los años donde la justicia federal decide darle más publicidad a las causas contra Cristina. De hecho, Vialidad estuvo bien atada al 2021. Claro, exactamente. Al proceso electoral del 2021, después en el 23 reflotaron otra. Siempre, y este año es año electoral, tenemos este proceso, digamos, justo, o sea, se lo mandan a casa a la hora que empieza un poco empiezan, digamos, la campaña electoral está más o menos cerca. Todo va a depender de eso, porque claro, si lo quieren usar electoralmente, lo más probable es que la Corte lo que haga es cómo hacer para hacer ruido, pero no condenarla definitivamente, porque mucho ruido, pocas nueces. La utilización electoral se puede anular. Pero también ahí hay un tema, porque con las causas contra Cristina, los poderes fácticos que están detrás de las causas, en realidad lo que quieren no es solamente usarlo electoralmente, sino que quieren dar una lección al sistema político. De que con ellos no se jode. Por lo tanto, ahí hay, digámoslo así, una interna de lo que en Estados, lo que los gringos llaman el poder permanente, que en Estados Unidos está muy destinado esta definición a la CIA, digamos, todas las agencias de seguridad, la NSA, que están siempre, ¿no? Los que están siempre en el Estado, en el poder.
en la Argentina lo podríamos usar. El poder permanente son en el Estado los jueces y fuera del Estado los poderes económicos y mediáticos que están siempre. Pase lo que pase, siempre son los mismos dueños, siempre la misma gente. Bueno, ahí tampoco es que estén todos monolíticamente de acuerdo sobre cómo usar y qué hacer con esto. Pero lo que sí están de acuerdo, tanto el poder permanente económico, que se vio afectado por muchas políticas del gobierno de Cristina, es que en algún momento la van a terminar de condenar porque se trata de darle un mensaje al poder político. Y que el poder político de, che, mirá, si vos te metés con esta gente, te pasa esto. Es algo que Cristina suele decir ella públicamente y que yo coincido plenamente, que el objetivo final de toda esta barbarie judicial que se aplica sobre Cristina, que aparte es un delirio, ¿no? Digamos, repasemos un poco lo que fue esa causa vialidad. Son 51 obras en Santa Cruz que fueron aprobadas por el presupuesto nacional, después fueron aprobadas por la legislatura provincial y después fueron aprobadas por la Auditoría General de la Nación, que es la que revisa el presupuesto de cada año, que siempre está presidida por un opositor, que después a su vez fueron ejecutadas por el jefe de gabinete, porque es el que ejecuta el presupuesto. Y todas estas personas, el Congreso, el Congreso de Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz, el auditor general, todas han sido sobreseídas por la justicia. O sea, ninguna de estas otras personas que serían cómplices del delito, si es que hubiera delito, fueron dejadas de lado, que es uno de las tantas explicaciones, pero quizás sea la más simple, porque una de las cosas que tienen este tipo de causas, que es muy difícil explicar rápidamente por qué está tan forzado el tema. O sea, por qué uno dice, che, no, esto es una causa inventada. Porque hay un montón de elementos, hubo peritajes que mostraron que las obras se hicieron, bueno, hay 10.000 cosas, pero son más complejas. Pero hay una que es muy fácil, decir, che, si esto fuera un delito, todas estas otras personas deberían ser cómplices del delito. Algo porque bueno, tengo así como pendiente mientras te escuchaba, decía, bueno, algo que suma a mi teoría de que hay que empezarnos a pensar de manera latinoamericana. El mismo conflicto que hay en México, el mismo conflicto que hay en Brasil. Nosotros no somos Bélgica, no somos Holanda, somos bueno, esto. Pero sí, creo que la gente sabe eso. Casi te diría incluso que hay países donde lo del Poder Judicial es hasta un poco menos grave que en la Argentina. No, por eso digo, hay que pensarnos con este conflicto como lo están tomando otros países. A ver, en México va a haber ahora... En junio, por primera vez, Exacto, los mexicanos van a votar a los jueces. Es el camino que encontró México y la política mexicana para depurar o intentar depurar el Poder Judicial. ¿Va a salir bien? ¿Va a salir mal? No lo sé. El otro día lo debatía con un amigo que vive en México. Decía, sí, bueno, pero que la gente vote jueces tampoco sé si es lo mejor, porque, esto decía mi amigo, porque la gente no conoce. Digamos, la gente no conoce a los jueces, no sabe si a los jueces o a los que se van a postular, ¿no? Y es cierto, la gente va a terminar votando por identificación partidaria, o sea, probablemente de alguna u otra manera, no sé bien cómo está hecha la ley. Eso lo podemos revisar si querés un día. Me encantaría. No lo tengo presente cómo está hecha la ley en México. Hasta qué punto los partidos pueden o no apoyar determinadas listas de jueces que se presenten. No lo sé. Pero hay que pensar. Pero seguramente de alguna u otra manera, digamos, va a haber una injerencia o un respaldo de determinados políticos a determinados jueces y probablemente entonces la lista de Claudia Sheinbaum y compañía tenga más porque es muy popular en este momento la presidenta Sheinbaum, tenga más votos que otra. Puede ser, de alguna manera Morena va a hacer saber qué lista prefiere de jueces. Pero bueno, antes de la reforma constitucional, en la Argentina los jueces los elegía el Senado. Y lo sacaba el Senado. Exacto. La Constitución fue la que se inventó esta cosa del Consejo de la Magistratura, la Constitución nueva, que ha terminado siendo algo que no funciona, que profundizó la cuestión corporativa, porque tienen mucho peso jueces, abogados, etc. Y finalmente los jueces son, digamos, para mí el tema de la elección popular de los jueces es algo que hay que analizar como opción. Habrá que ver cómo le va a México. Pero bueno, ¿por qué hablamos de esto en Rosca? Y para cerrar con esto, ¿por qué hablamos de esto en Rosca? Porque la verdad es que la Corte Suprema va a jugar en el escenario electoral argentino
con este tema. Y va a jugar en relación a lo que ciertos poderes de la Argentina crean que conviene. Si creen que conviene que Cristina sea candidata y tenga derecho a ejercer sus derechos políticos, porque creen que eso va a funcionar en el escenario electoral, lo van a permitir. Y si les parece que no, que Cristina ponele puede arrasar y qué sé yo, entonces van a evaluar, dejar firme la condena y proscribirla finalmente. Tremendo. Bueno, ahí trajo todo tipo de evidencias. Así que con evidencias, con Ana Gabriel, nos vamos para después, no sé, tenemos telefónica, creo, ya ni sé lo que tenemos porque hoy es un feriado. Ay, escucha esta canción, Demi, escucha esta canción, Dios mío. Vamos a hablar con los que saben. Estamos en línea con el candidato a legislador porteño, Alejandro Kim, candidato a legislador porteño por Principios y Valores. Buenos días, Alejandro, te hablan Lorena y Demián Verduga. ¿Cómo estás? Buen día Lorena, buen día Demián. ¿Cómo acá estás? Arrancando un Jueves Santo. Jueves Santo, que parece un gran feriado, ¿eh? Porque tú ya... Un gran feriado y gran día. Gran día. Estoy en la ventana observando este hermoso día. Escúchame, Alejandro, vos vas a ser candidato a legislador porteño y uno sabe que en Cava mayoritariamente son mujeres y de mediana edad. Hay más votantes mujeres y de mediana edad. Más o menos lo que soy yo. A ver, contame, ¿por qué te tendría que votar? A ver, Lorena, nosotros venimos a ofrecer un poco de sentido común que se perdió en la política, que se perdió en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros venimos a ofrecer previsibilidad, nosotros venimos a ofrecer una planificación, nosotros venimos a ofrecer en esta elección unir, juntar y conectar a los porteños. ¿Sabes que nosotros los que vivimos en la parte del oeste de la ciudad, nosotros estamos totalmente desconectados? Nosotros somos vecinos de segunda, que no tenemos acceso a todos los bienes y servicios. Nosotros los que vivimos en el oeste, y en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente vivimos esta discriminación que hace mucho. Perdón, Alejandro, ¿en qué barrio vivís vos? Perdón, te lo pregunto así para ubicarnos. Yo nací en el barrio de Flores, ¿sí? Estoy todos los días, me van a ver todos los días en el barrio Flores, puntualmente en Nasque Rivadavia. Ahora hace poco me mudé a Caballito, pero también sigue la desconexión que tenemos acá, y es muy grande. Cuando me refiero a los vecinos del oeste, me refiero a los vecinos de Liniers, a los vecinos de Floresta, a los vecinos de Villaluro, me refiero a los vecinos de Matadero. Yo crecí en Parque Avellaneda, por ejemplo, a los vecinos del Parque Avellaneda, a los vecinos de Lugano, a los vecinos, así que a todos los vecinos que vivimos de este sector de la ciudad, como así también a los vecinos de Villa de Parque, a los vecinos de Devoto, Villa Santa Rita, que no tenemos acceso. Hace un par de días, un par de semanas, que el gobierno de la ciudad, Jorge Macri, anunció la construcción de una línea de subte, la línea F de Fantasma. ¿Por qué le digo fantasma? Porque es una ley que lleva 24 años y es la séptima vez que se anuncia. No está previsto en el presupuesto, no está previsto en el plan integral de transporte anunciado días atrás, días antes del anuncio, valga la redundancia. Entonces me parece que nos están tomando el pelo. En la campaña anterior, hace 2 años atrás, veníamos alertando sobre la diferenciación que tenemos los vecinos de primera y de segunda con respecto a los contenedores de basura que uno tiene en la puerta de su casa. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es una desconexión muy grande de la política con nosotros los ciudadanos. Nosotros estamos alertados y azorados con la situación actual, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino que también a nivel nacional, ya que eso nos complica, nos condiciona en nuestra vida y en el desarrollo de nuestras vidas. Caminando por la ciudad de Buenos Aires, hablando con comerciantes, con empresarios, vemos una reducción del 50% de las ventas y lo que estamos siendo testigos es el cierre de muchas de estos emprendimientos y de estos establecimientos.
que eso ocasiona y está ocasionando hoy en día una pérdida de fuente de trabajo. Hoy nuestros jóvenes no consiguen trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros somos el único espacio político que viene a ofrecer trabajo. Nosotros tenemos que volver a la productividad, nosotros tenemos que volver a la industrialización, nosotros tenemos que volver a hablar y debatir en esta elección las posiciones en las cuales nosotros podemos tener una base y un proyecto de país en el cual se vuelva a discutir estas cosas y no se discuta cuestiones superfluas. Alejandro, te hago otra consulta, escuchándote hablar. Vos, por tu característica, sos siempre muy amable y estás hablando ahora puntualmente de la ciudad. Digo, en esto de nacionalizar, peronizar, que es algo que está teniendo mucho Guillermo Moreno, ¿no crees que te está complicando la elección dentro de lo que es Cava? Como que Cava no es un lugar para peronizar. Cava es un lugar donde la verdad es que la gente quiere que se le resuelva, que no haya ratas, que no haya esto, que no haya... Te lo digo como colega, yo soy fui muchos años comerciante, y acá todos siempre estamos pensando en el aquí y ahora. Sácame el tacho de basura de este lugar, no me cobre tanto ingreso bruto. Digo, esa es la problemática en general del porteño. La idea de peronizar en este momento, ¿no te parece que es desconectado con la elección del legislador porteño? No, para nada, lo veo como eje central el tema de peronizar. ¿Por qué cuando nosotros hablamos de peronizar, nosotros nos referimos al trabajo? ¿Sí? Sí. Si vos sos comerciante, no hace falta que te explique, pero vamos a hacerlo por una cuestión de la audiencia, de que tenemos una merma, hay una merma muy importante con respecto a las ventas, ¿no? Sí. El promedio de que estamos teniendo es más de un 50%. No lo digo yo, lo dicen las cifras, no lo digo yo, sino que lo dicen todos los comerciantes. El año que pasamos, que es el año 2024, cifras de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, cerraron más de 23% de los establecimientos, cerraron. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros no hablamos de un modelo de país, la Ciudad de Buenos Aires no está exento a los vaivenes que estamos sufriendo desde todos los argentinos con respecto a la política económica nacional. Nosotros le tenemos que dar una solución, ¿sí? Nosotros tenemos que dar propuestas para que no solamente se hable del cordón cuneta, que es importante, del alumbrado, barrido y limpieza, sino también qué modelo de país necesitamos y queremos los comerciantes, los emprendedores, los laburantes. Si nosotros no tenemos bien en claro hacia dónde tenemos que ir, mirá las cosas que está pasando. Los que no tienen proyecto de país, quieren localizar y quieren discutir cuestiones meramente locales porque no tienen un anclaje nacional y no tienen un proyecto nacional. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, a el ex alcalde, el ex jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que no tiene proyecto de país. ¿Se entiende? Sí. Como así también estamos hablando del gobierno de la ciudad, el oficialismo de la ciudad, porque no tiene proyecto de país. También estamos hablando de Leandro Santoro, que tampoco tiene un proyecto de país, porque una vez oficializada su lista, desconoció a su referente nacional, que es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces no tiene tampoco un proyecto de país y nos quiere hacer discutir el cordón cuneta. Como así también el gobierno nacional con su candidato, que es en este caso Adornis, no puede hablar de proyecto de país porque acaban de fracasar como modelo de país. Que no lo digo yo, no, lo dicen ellos. ¿Ellos qué dijeron? Todo gobierno que acude al Fondo Monetario Internacional es un gobierno que fracasó. Entonces, les cuesta hablar. Y nosotros en la ciudad de Buenos Aires no estamos aislados, estamos inmersos en la Argentina. Nosotros estamos condicionados con el avance o el retroceso de la economía. Entonces, por eso necesitamos discutir el modelo de país y necesitamos discutir las políticas económicas que se están implementando, en este caso, cerrando nuestras industrias, abriendo indiscriminadamente las importaciones. En vez de generar y elegir el trabajo argentino, se elige el trabajo chino. Mirá qué gauchitos que son todos estos. Alejandro, sí. Te hago esto, yo creo que lo has explicado ya, pero para nuestra propia audiencia, ¿por qué no se pudo cerrar un acuerdo con, no digo Santoro, sino me refiero a, porque no hay Santoro encabeza la lista, pero hay un montón de organizaciones ahí de origen peronista, desde organizaciones sociales,
qué sé yo, digo, pienso en referentes desde, qué sé yo, el Pitu Salvatierra, Juan Manuel Olmos. ¿Por qué no pudieron ustedes también incorporarse a esa lista como para hacer una elección más potente contra Jorge Macri y Adorni, o sea, contra tanto el gobierno de la ciudad como el nacional? Mira, primero estamos haciendo una elección y una campaña potente. Segundo, no, está bien, pero perdón, te interrumpo una sola cosa, pero cuando el voto se divide, digo, esto es inevitable, le pasa a cualquier espacio político o a cualquier vertiente política. Si el voto se divide, de alguna manera, digamos, se pierde potencia electoral. Entiendo hacia dónde vas. Esta es una elección legislativa, no es una elección ejecutiva que el que gana se lleva todo. ¿Está bien? Sí. Nosotros, esta experiencia, y a título personal, yo he confiado y he tenido la esperanza en el pasado de que ganemos y después vemos. Juntémonos, agrupémonos y vamos que ganamos y después vemos. Ese experimento ha fracasado y nos costó a nosotros mucho, porque ha fracasado, tuvimos el resultado de Milei. ¿Está bien? O sea, vos le adjudicás a ese tipo de razonamiento lo que pasó con Alberto Fernández. Perdón, es solo para entender lo que decís. Sí, por eso. Eso fue el experimento y es lo que nos ocurrió con el Frente de Todos. Punto 1. Punto 2. ¿Qué es lo que pasó? Nos vinieron a ofrecer una unidad, pero en ese ofrecimiento de unidad también, ¿qué es lo que dijo Leandro Santoro? Que tiene profundas diferencias ideológicas con nosotros y conmigo. Yo soy peronista, él es radical alfonsinista, entonces claramente que no hay un consenso y no tenemos una síntesis. ¿Qué tenemos que hacer en estas elecciones, que es una elección legislativa? Tenemos que discutir el modelo de ciudad y el modelo de país que nosotros queremos. Tenemos que buscar una síntesis. Santoro es radical, la segunda también es radical, el tercero, el cuarto, y hay algunos compañeros que están acompañando. A nosotros nos ofrecieron el tercer lugar y nos ofrecieron que seamos el Chacho Álvarez. La verdad dijimos, no, me parece que no hay síntesis. En todo caso, esos experimentos ya han fracasado. El gobierno de la Alianza, el gobierno del Frente de Todos, han fracasado. Entonces necesitamos discutir a por qué nos tenemos que juntar. Y esa discusión no se había dado y no se está dando. La estamos dando ahora y tenemos tiempo para dar ese tipo de discusiones hasta el 2027. Pero, a ver, si nosotros no somos autocríticos, si nosotros no aprendimos de nuestros errores, si nosotros no aprendimos de nuestro pasado, me parece que el resultado va a ser el mismo. Entonces, en ese sentido, nos merecemos los peronistas de la Ciudad de Buenos Aires, como así también todos los peronistas de la Argentina, como así también todos los argentinos, merecemos darnos esta discusión. O sea, Alejandro, el lugar de Federico Mochi sería el lugar que te hubieran ofrecido, o sea, fue el lugar que te hubieran ofrecido a vos. Y también lo pensaba, ¿por qué no se pudo sumar a esa vertiente de chicos de esa nueva generación? Porque a mí me tocó justo conducir la intergeneracional entre Guillermo Moreno y Federico Mochi, parecía que tenían un montón de cosas en común, salió muy lindo ese reportaje. Entonces pensaba, ¿por qué no se lo pudo sumar? ¿Por qué no se pudo sumar nuevas camadas, nuevos jóvenes, también al proyecto de Principios y Valores? Nuestra camada está lleno de jóvenes. Nosotros debemos ser una de las expresiones políticas con más jóvenes en la política. Sí, me sí, parece que pero digo, en ese sentido, en la lista. En la lista también están representados. Tenemos un montón de jóvenes. Nosotros tenemos 40 compañeros y conformamos esta lista con 40 compañeros con expresiones totalmente diferentes, pero con algo en común, que somos todos peronistas. ¿Está bien? Entonces tenemos jóvenes, tenemos compañeros que vienen del sindicalismo, compañeros delegados, comerciantes, empresarios, actores, amas de casa, ¿se entiende? Sí. Tenemos de todo nosotros y lo que ofrecemos es esa visión diferente que tenemos cada uno dentro de sus actividades para enriquecer un proyecto colectivo. Entonces, me parece que no es cuestión de sumar por sumar. Nosotros tenemos dentro de nuestro partido y dentro del movimiento, de lo que estamos generando, expresiones diversas dentro de nuestra lista. Entonces, en ese sentido, estamos bien representados. Si me lo querés puntualizar por un nombre y apellido de algunas personas, sí, me parece que son discusiones un poco más intensas que tenemos que dar, porque no estamos hablando de nombres, estamos hablando de ideas. Alejandro, recién cuestionabas el resultado de lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Muchas veces cuando vas a hacer este comentario, digo, esto en redes, te resaltan que vos de alguna manera formaste parte o trabajaste para el gobierno de Alberto. ¿Cómo explicás esa
Trabajé, contradicción, si querés. y lo volvería a hacer, porque trabajé por la patria nueva, no hay ninguna contradicción, ¿sí? Yo soy abogado, ¿sí? Y trabajé en el Boletín Oficial de la República Argentina, revisando decisiones administrativas y decretos antes que se publiquen. Ese fue mi rol. Ese era tu trabajo, o sea que era un Ese trabajo. era mi rol, mi función. ¿Se O sea, entiende? como abogado, hacías una revisión legal del decreto. Repito, yo trabajé en el Boletín Oficial de la República Argentina y lo hice con mucho orgullo y me llevé un montón de compañeros y amigos en ese paso que tuve, pero la misión y función que tenía era revisar las decisiones administrativas y los decretos que llegaban para su publicación. Ese fue mi rol, técnico, ¿está bien? Después, en la campaña, en la pandemia, perdón, aporté mis vínculos y mis relaciones personales que tenía con el gobierno de Corea, ayudando, por ejemplo, a la obtención de 1 millón de barbijos de donación desde el gobierno de Corea hacia nuestro país. También ayudé en la implementación de la aplicación Cuidar, el autodiagnóstico, que era un desarrollo que se hacía en Corea, lo pudimos aplicar en la Argentina y a implementar en 5 días. Como así también ayudé a la obtención de los precios testigos, de insumos médicos que se estaba viviendo, que quiero que se acuerden, a nivel global había una piratería muy grande con respecto a esto, y es el aporte que hice. Fueron un par de meses muy intensos, claramente que fueron un par de muy intensos en la pandemia. Y después volví a mi labor, que era revisar técnicamente eso. Si me van a decir que yo era el gran funcionario, el gran asesor revisando decisiones administrativas para publicar en el boletín oficial, y me parece que hay un desconocimiento muy grande del Estado. El Estado está formado por miles, decenas de miles de personas que llevan a cabo su labor para que el engranaje estatal funcione. Bueno, por mi parte, la última pregunta, que vendría a ser, yo tengo una obsesión que es la salud pública. Me parece que la economía, lo que ha hecho es, la economía del último año, y ya viene hace bastante, viene con un tema muy conflictivo que son las prepagas. La gente se está bajando de ellas. Hay un gran tema con la odontología, digo. Puntualmente, Cava, que es la ciudad más rica de Buenos Aires, uno ve colas interminables en UBA odontológico. Digo, ¿va a ponerse Alejandro Kim al frente de esos conflictos que no se ven, que están bajo la alfombra? Porque vuelvo a lo mismo, estamos hablando de peronizar, pero me parece que hay como conflictos muy puntuales y muy pequeñitos que si se desarrollaran, creo que tendríamos, no sé, me parece que las campañas serían más interesantes. No lo digo por vos, lo digo por todos que están nacionalizando de acá para allá. Y digo, lo que nos pasa a los porteños, soy porteña, nadie lo está mirando. ¿Qué tenés para decir sobre eso? Sobre mi obsesión. Mira, te pregunto como votante, mujer de edad media, que es a las que nos tenés que convencer, ¿eh? Tenés que convencernos a nosotros, Ale. Mira, la misma obsesión que tenés vos es la misma, no sé si llamarlo obsesión mía, pero es la misma dolencia que tengo, ¿no? Yo veo que durante más de 30 años en la ciudad de Buenos Aires se perdió el sentido común y se perdió la planificación. Hoy no funciona nada, es puro marketing. Y son las mismas personas que están, tanto del oficialismo como de la oposición, son los mismos de siempre. Entonces me parece que nosotros, desde la legislatura, porque es el rol que vamos a tener a partir de fin de año, es lo que tenemos que resaltar. Si vos te fijas, nadie se entera de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, nadie se entera de lo que ocurre en la legislatura, ¿sí? Y ahora nos vienen a ofrecer como una oposición nueva, que cambiaron, y son los mismos de siempre, que tienen los organismos de control, tienen un bloque más que importante y no ha sacado nada y no han dicho nada. Entonces, con respecto a los temas puntuales que tanto nos duele a nosotros, le tenemos que dar primero y principal visibilidad. Si nosotros no le damos visibilidad, como vos dijiste, se va a esconder todo bajo la alfombra y nada se va a tratar. Ese es el compromiso que tomamos desde Principios y Valores, y del bloque que vamos a tener, un bloque muy numeroso de legisladores a partir de diciembre, es lo que vamos a hacer porque es lo que nosotros sufrimos. Es lo que nosotros nos duele, es lo que nosotros nos quejamos todos los días y por eso nos metimos en la política, ¿sí? No somos los mismos de siempre con las mismas recetas,
somos diferentes, somos hombres y mujeres del sector privado que vienen a ofrecer y venimos a ofrecer nuestra experiencia para todos los porteños de la ciudad. Entonces, en ese sentido, quédate tranquila que nosotros vamos a empezar a visibilizar primero y después a tratar punto por punto los temas que sean necesarios. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Quién pasaste por el programa? Nos contestaste todo lo que queríamos saber. Te deseo felices Pascuas. Y bueno, acordate, somos mujeres y de mediana edad. Muchas gracias. Felices Pascuas para vos también. Tengo a mi esposa, que también tiene las mismas condiciones. Tengo a mi vieja jubilada, que cobra 340 lucas y no llega a fin de mes. Nos pasa todo lo mismo y sufrimos todo lo mismo todos los días. No me digas que tengo la edad de tu madre, porque ella misma no te voto. No, vos tendrás mi edad. Serás más chica que yo. Yo tengo 47, ahora cumplo 48. Bueno, no me asustes, me dijiste la edad de tu madre y digo, mira, Alejandro, ya no te voto por con eso, esto. Tengo a mi esposa también. Pero, a ver, vos sos más chica que yo, claramente. Ahora ves, estuviste bárbaro. Escúchame, que tengas unas felices Pascuas. Gracias igualmente, y para todos los que están del otro lado, que tengamos unas Pascuas y que podamos reflexionar y rezar por el futuro de la Argentina que necesitamos. Gracias. La verdad que sí, necesitamos del rezo de todos nosotros. Gracias, Alejandro. Porque te divierte provocar. Ay, no, sí, mira, hasta él. Voy a tener que hablar canción sobre... para un Jueves Santo. ¿Te gusta la rosca de Pascua vos? Me encanta, me vuelve loca, me acuerdo. Nada, no voy a contar mi vida personal, pero voy a decir una cosa. Me agarró sola en la pandemia. Y yo dije, no voy a querer comer sola una rosca. Pero ya que me levanté, fui y compré rosca de Pascua. Ahí rompí como la cosa de sí. Igual relaciono la rosca de Pascua con la familia. Una cosa de loco. No lo relaciono. Ahora ya está, lo relaciono sola. Pero mis abuelos, mis papás, siempre rosca de Pascua. Más que el huevo de Pascua. El huevo de Pascua de chiquita me gustaba chuparle el dulce, viste, que venía el azúcar alrededor. Pero lo que más me gusta es la rosca de Pascua. Una cosa insólita. Esa masa me vuelve loca. Pero bueno, estamos en otra. Estamos escuchando la hermosísima voz de Luis Miguel. Mañana no tenemos programa, Viernes Santo. Esto iba a ser para el viernes, porque el sábado el señor Luis Miguel cumple 55 años. ¿55 años? Ay, no, me quiero morir. Tan... Qué joven que es, che. Yo sé que pensé que era más grande. Al revés, para mí tiene 24 años, chicos. No sabes lo que es para mí saber que tiene... Me parece que hizo, claro, cosas desde muy chico, entonces... Toda la vida. Uno tiene la imagen. Vivimos con Luis Miguel. Qué carrera larga que tiene este tipo, uno piensa que es más grande, pero no, claro, empezó a los 8 años, 9 años. Claro, una voz extraordinaria y con un montón de cambios dentro de lo que es la música melódica. O sea, para nuestra generación, pues yo lo voy a ver el año pasado, o este año ya no. No, el año pasado, este año no fui. El año pasado también fui a verlo. Somos como la nena de Luis, me digo, ay, mira, al final terminamos siendo como mi tía que va a ver a Sandro. Digo, somos gente grande ya, por suerte. Bueno, no, hay nuevas generaciones, siempre hay una hija que acompaña a la madre. Pero el tipo nos acompañó en toda nuestra carrera musical romántica, desde que era chiquito. Jessica Tritten, que ha sido directora de Canal Encuentro hace un montón, es una fanática enloquecida. Una vez nos pusimos la de Luis Miguel, es como Luis Miguelista. Sabe de todo, o sea, es una persona súper preparada, pero Jessica es una persona súper preparada también en temas de Luis Miguel. Me apasiona eso. Cuando salió la biopic en el año 2018, fue un exitazo. La verdad que también fue el retorno de la carrera. La carrera Luis me estaba en la lona, vendió su biografía. Su biografía fue extraordinaria, se pasó por Netflix la primera temporada, después tuvo otras dos, no pasó nada, pero en la primera hubo un personaje que es el que clave en su vida, que es su padre. Al final terminamos enterando, ¿no?, que era un niño explotado. O sea, lo que nosotros pensamos que era, mirá qué lindo esto, era un niño absolutamente explotado por su padre, que había querido triunfar, no había podido, se había casado con una bellísima italiana que la conoció acá en la Argentina, y tienen ese niño precioso con una voz increíble. Digo, Luismi fue transformándose a lo largo de su carrera de cantante infantil, pudo su voz y pudo pasar, cosa que a un montón de gente no le pasa. Viste que sos re exitoso de niño y cuando llegás a la adolescencia se pierden. ¿Cuántos niños talentos después lo perdimos en la adolescencia? Él hace ese cambio en la adolescencia, saca discazos. Pensaba ya más adulto,
La Incondicional, tema que empieza como aparte algo muy raro. Nos mete en la música melódica a una generación muy rockera. Yo compartía, mi vida era un mix entre Los Redondos y Luis Miguel. Yo creo que solamente él pudo hacer eso. Porque era como, en una época se decía tu consumo vergonzoso. Para mí nunca fue vergonzoso. Luis Nunca. Miguel. Gran. No, viste que. A mí no me gusta, pero es un gran. No, yo lo amaba profundísimamente, lo cual por mí podía ir a ver a Los Redondos, a obras, cuando éramos 2000 personas, y en mi casa cantar esta canción y volverme loca y bailar. Recuerdo en los 90, cuando saca el disco de boleros, lo compra mi papá al CD. El de Bolero fue uno de los más famosos. El de ¿no? los boleros lo pasa de la adolescencia a la adultez, aunque él era muy chico. Con ese es con el que viene acá a Argentina, que viene todo de traje. Este Claro, es el que salía a cantar crooner, de traje. El crooner, el famoso crooner, el famoso cantante, el heredero de Frank Sinatra sería. Y aparte pone de moda, para mí, música que yo me había criado, que eran Los Panchos, sabía todas las canciones. Cuando saqué ese disco, para mí era como me lo sabía de memoria. Pero es un disco que revive el bolero. Que era ¿Boleros se llama el disco ese? Romance. Ah, Romance. Pero es todo boleros, son todos boleros. No me platiques más, usted. Qué lindo. La mentira, que vamos a cerrar con la mentira, que para mí era un bolero que no la podía creer, de Álvaro Carrillo, que es uno de mis autores favoritos. Sabor a nada es otro de Álvaro Carrillo. Digo, un Dream Team. Digo, ese fue el que lo relanza, el disco más vendido en la Argentina. Todo. Voy a contar otra cosa. Yo iba a bailar a un lugar que nos querían poner, que nos querían echar, era un lugar de rock, qué sé yo. Después él saca también el Donde Está Suave. Bueno, digo, te querían echar del boliche y el DJ no tuvo mejor idea una vez de poner a Luis. Fue peor, nos quedamos todos. O sea, digo, no, echaron con otra cosa, porque hasta el varón más rocker llegaba Luismi y te sacaba a bailar un lento que ya no estaba tan de moda. Escuchábamos. ¿Bailar lento, decís vos? Y sí, esto da. La música de Luismi es una música de romance, pero bueno, volví a poner el romance de moda en una época donde ya nadie creía en nada. Luismi logró que bailemos, cantemos. Una carrera extraordinaria. En los 90 tiene una carrera muy sólida. Todos los 90 tiene hits todo el tiempo. De hecho, cuando viene a la Argentina, a partir de los 2015, todo esto, todo es su carrera entre 80 y 90. Sí, claro. Después viene un declive, después viene como la época de los juicios con sus managers, las peleas, los divorcios, la oscuridad. Internaciones, exceso de peso, exceso de alcohol. Exceso de todo tipo. Y un gran dolor que se ve dentro de lo que es la biopic. La muerte, la desaparición de su madre. La muerte no sabemos porque no desapareció. Lo cual trajo a Luis Ventura, ¿viste? Luis Ventura tuvo, no sé, hizo 2 millones de programas, señores, buscando a Marcela, la mamá de Marcela Basteri, la mamá de Luismi. Creo que esa parte thriller, ¿dónde está la mamá? ¿La mató el papá? ¿Qué pasó? Es la gran incógnita alucinante en la vida de Luismi. Pero sigue siendo el tipo que, bueno, vos ponés No me platiques más y la rompe. No me platiques más. Total, lleno de amorío, lleno de amor. Manzanero, ¿no? No me platiques más. Exactamente. Pensaba que también es parte de la gran familia real mexicana. Recordemos que él tiene una hija, Michelle Salas, que la tuvo con Estefaní Salas, que es la nieta de Silvia Pinal. Para los argentinos, ¿qué es esto? Silvia Pinal es una estrella que se murió el año pasado, fin del año pasado. Es la Mirta Legrand de ellos. Digo, es la persona que tiene 5 generaciones, que todas son actrices. Nadie la puede empardar a ella. Señora coquetísima, paquetísima, que ha hecho de todo, que ha trabajado con Luis Buñuel. Digo, a su vez es la sobrina de Alejandra Guzmán, que es otra estrella, porque bueno, esa familia tiene estrellas. Bueno, de esa dinastía también participó Luis Miguel y su hija, Michelle. Después se casó con Araceli Arámbula, tiene 2 hijos. Ahí hay todo un conflicto porque parece que a los chicos no los ve. Tuvo un romance con María Carey. Se habla de miles de romances, de Adela Noriega, que parece que Luis me tuvo problemas con Salinas de Gortari, porque en un momento Adela estaba con él y con Salinas de Gortari, que era el presidente más corrupto, diría, de México. Digo, la historia de Luis es apasionante y es parte también de lo que es los países, y acá vuelvo a lo mismo, los países de Latinoamérica, donde farándula, política, música, está todo entrelazado. Uno nunca sabe cuándo empieza una cosa y cuándo termina otra. Esa es la parte. Y por otro lado, creo que es el Sandro
el Sandro que nos tocó como generación. Digo, ¿por qué Sandro? Porque en Latinoamérica es adorado, tiene una gran competencia con Cristian Castro. De hecho, él estaba con... pero no tiene comparación. No, yo creo. A mí no me gusta ninguno de los dos. Ah, yo los amo honestamente, ambos, yo los no amo. puedo escuchar la canción de Luis Miguel porque algunos boleros de Manzanero me gustan mucho, pero no vas a comparar el talento de Luis Miguel con el de Azul, con el Mar Azul. Voy a contar porque una todo sola es cosa, azul. porque todo es azul. La voz de Y Cristian el Castro cielo es... azul. No, la voz de Cristian Castro es extraordinaria. Cristian Castro también ha hecho... no, es muy bueno Cristian Castro. No, yo los amo a los dos. Yo los amo profundamente a los dos. Así que, nada, el sábado cumpleaños Luismi, 55 años. Nuestro gran compañero de romances. Uno pone su música y puede limpiar felizmente. Así que, seguramente hoy para mucha gente es un día laboral, porque la verdad que en la Argentina con 45% de trabajo informal, hay mucha gente que en este momento está agarrando la pala, pero también es un día que hay mucha gente que está en su casa y puede estar limpiando. Así que va a limpiar con este bolerazo llamado La Mentira. Pero nos tenemos que ir rápido, pero antes voy a pasar así un pequeño chivito. ¿Cómo llegamos a esto? Con Rudy Sanz, un encuentro reflexivo en clave de humor y música. A partir de las 20:30 horas, espectáculo al sobre. Reserva tu lugar al 115-322-6769. Estamos en Nicasio Oroño 2200, esquina Cucha Cucha, La Paternal. Esto que sería el Café de los Patriotas, señores. Así que nos vamos con este chivo de... El otro día creyeron en la calle, me saludaron, yo me hice la famosa y en realidad alguien que me ve siempre en la puerta y me dice, vos trabajás en el Café de los Patriotas. No soy moza, me encantaría volver a mi viejo oficio. Igual tenemos que ir, tenemos que ir, pizza acá. Están nuestros compañerazos de Triple Click ya esperándonos. Nosotros volvemos el lunes. Voy a agradecer particularmente a vos, Demi, porque estuvimos reemplazando a Fernando Mato, que vuelve. La semana que viene nos tienen que aguantar a nosotros dos otra vez, pero la verdad que Demi tiene una paciencia, es como una persona tan calma, es como un gran compañero de trabajo, igual que todos los que están haciendo pasos perdidos. No necesitas mucha paciencia, Álvarez. Igual ya te dije, te quiero ver en la mesa Mirta Legrand. Vamos a hacer fuerza para que Lorena sea invitada a la mesa. Mi sueño. Nosotros no seríamos nosotros si no tuviéramos a Fede Madagrino, Lucas Ortega en la operación técnica, a Macarena Pérez Fantoni, le factotum de todo. Sin Macarena Pérez Fantoni este programa no existiría. Mica y Nadia Pitaluga desde las redes. La verdad que es un equipazo que esta semana, que nuestro conductor, porque nosotros tenemos conductor, nosotros no somos como otros que están dirimiendo. ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? Acá no hay tenemos interna. un solo conductor, Acá no hay que es interna. Fernando Mato, que está en el paraíso, nos dejó tiradísimos igual el conductor. Dijo, fíjense qué hacen. Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos. Pero sí, el cierre en manos del señor Demian Verduga. Hasta acá, esto fue Pasos Perdidos.